Hola, querida. Bienvenidas a otra reunión de compañerismo. Estamos hoy con las señoritas Anastasia, eh, Perla y Jewel. Y vamos a estar compartiendo hoy sobre el capítulo 7 de los recursos de Mujer Sabia en Espera, que se titula Casa y Respetuosa. Entonces voy a estar compartiendo un poco de lo que aprendí o de lo que me recordó esta lección esta semana. Y quiero comenzar con un versículo que ahí menciona, que es Mateo 7:7, esta encontrarás. Y el significado de casa. ¿Qué significa casa? Nosotros, creo que, por lo menos en la parte donde yo he crecido, lo que se entiende como casa es la palabra que utilizamos, es limpia o es virgen. Y es una palabra que hoy en día no se le está dando, diría yo, el valor que se debe por lo que está o como está planteado en la Biblia. Entonces, digo, es algo que casi ya ni se busca en las personas. Hoy en día hay como, pongámosle, como un nuevo trend que las personas ya no buscan primero casarse, sino que se juntan con una persona y luego viene el matrimonio. Y eso no es lo que Dios llama. Lo que Dios nos llama es de ser casas y respetuosas. Entonces, nos llama a ser como, es como nos llama a ser nosotros como unas esposas. Hay que ver que esta actitud no es solo en presencia de nuestro esposo terrenal o de la persona con la que queremos o la que tenemos planeada casar, sino que tiene que ser siempre. Aquí incluye la palabra de reputación, porque siento que eso de la palabra casa y la palabra respetuosa es también nuestra reputación. Una persona que ha vivido mucho con otras personas, la sociedad habla y eso es lo que nos afecta en lo que es nuestra reputación. Cuando aquí en donde yo vivo, yo como persona fui criada con la idea de que cuando uno se casa es para siempre. Es como lo que dijimos en la hora con el pastor, sí, hasta que la muerte nos separe. Mi mamá, en todo caso, nos guió con esta idea de casta y respetuosa, de llegar al matrimonio virgen. Yo veía todas esas historias de fantasías de las princesas y que vivieron felices para siempre, y esa siempre fue la idea que yo tuve a la hora de casarme, que va a ser para siempre y que voy a tener un feliz para siempre, como si terminan todas esas historias. Entonces, esto es algo que yo ya compartí anteriormente, pero yo en mi caso, cuando yo me casé con mi esposo, eh, yo estuve con alguien antes que en mi juventud. No fue algo que quise completamente, pero pasó. En ese momento estaba disfrazada porque yo sentí que todos esos sueños que yo tenía de casarme casa, de que mi nombre nunca estuviera en la boca de otra persona que no fuera mi esposo, se me había caído todo. Eh, Tomé un tiempo recuperándome, pero también gracias a Dios mi madre se dio cuenta de lo que estaba pasando y me puso algo y me dijo que yo no lo estaba viendo en ese momento, pero que eso a mí me iba a doler después porque
éramos jóvenes y que posiblemente el muchacho era mayor que yo. Él iba a seguir buscando su vida, mientras que yo todavía estaba en la secundaria y que si salía embarazada, la que sería perjudicada era mi persona. Ahora, digo esto porque eso fue durante mi crianza, o sea, adolescentes, somos niños. Y yo le doy gracias a Dios ahora que mi madre se dio cuenta en este momento y que me puso un estate quieto, que le decía. Eventualmente, después de eso, que yo hablé con quien en ese entonces era mi novio, la relación ya no duró porque yo ya no estaba dispuesta a seguir en esa vida. Entonces, pues él se fue, yo me quedé desposada, pero luego yo le hice una promesa al Señor que la otra persona con la que yo estuviera tenía que ser mi esposo y que no me dejara caer, que yo no, ya ni novio quería después de esto, nada, pero y es así, la otra persona es mi esposo terrenal, gracias a Dios. Eh, Pude mantener esa promesa y siempre le digo, y yo dije hasta que la muerte nos separe, así que por mi parte va a ser hasta que la muerte nos separe. Pero una cosa a la que quería llegar y era la palabra casa, que todas las personas que me conocían decían que él por lo menos consiguió una persona casa. Y yo me sentía, en ese momento me sentía mal. No les iba a contar, o sea, mi vida, pero me sentía como que si había caído de un altar, porque yo era lo que yo quería, pero no era lo que pasó. Pero mi esposo terrenal siempre me dijo que para él yo era la única y que no importaba lo que había pasado antes. Y ahora yo puedo ver que eso era el Señor hablando a través de él, porque el Señor sabía cómo era que yo me sentía, pero mi esposo terrenal nunca supo, ni hasta ahora nunca le he dicho que esa era la manera en que yo me sentía toda mi vida si llegara a casarme sin ser casta y que sentía que no iba a haber ese respeto. Y repito, gracias a como fui criada, yo puedo ver que de ser la, la, lo que habla la Biblia, de ser casta y de ser respetuosa, es algo que todavía debería de estarse tomando en cuenta ahora y siempre. Aunque no se está viendo y no se está tomando en cuenta mucho hoy en día. Y lo digo también porque puedo ver simplemente en mis dos sobrinas mayores, las, las tres mayores, que dos son adolescentes y una pues ya es una joven adulta. En el momento que se fueron de, de este nido en donde todas fuimos criadas, que se mudaron a la capital a vivirse y otra que ahora está viviendo en los Estados Unidos con su mamá, toda su forma de vivir ha dado un giro. Ya no están poniendo en práctica lo que se les enseñó, sino que están viviendo como vive el mundo. Y yo me tachan, como dije anterior, como la perfecta, y yo les digo, no, yo no soy perfecta. Yo lo que soy es que yo he aprendido de mis experiencias y no, lo que no quiero es que ustedes tengan que vivir algo similar o algo igual. Por eso es que yo les digo las cosas. Lo de respetuosa. Y creo que, como decía antes, es algo que no tenemos que aplicar solamente cuando estamos con nuestros esposos terrenales o con nuestros prometidos, sino es con todas las personas, porque todos se están viendo. Recordemos que, como dice, somos libros abiertos. Entonces, esa vida que nosotros estamos viviendo es lo que están viendo las jóvenes y lo que ellas van a apuntarnos. Nos van a apuntar con eso, al igual que nos van a llamar la atención con eso en cuanto hagamos algo que no represente lo que estamos predicando. Eh, en Proverbios 31, de 10 al 31, nos habla de esa mujer perfecta, pero tomemos en cuenta que esa mujer no nació perfecta, es un proceso, fue un proceso. Ella fue aprendiendo durante su misma crianza y luego también en su vida como esposa.
Y lo mismo nos pasa a nosotras, somos mujeres en construcción. Esta lección nos recuerda que cuando somos jóvenes y solteras, estamos o tenemos más tiempo todavía para aprender antes de que entremos en la vida matrimonial. Algunos no tuvimos esta bendición de poder aprender todo esto antes de casarnos, sino que lo aprendemos cuando estamos en esta crisis matrimonial. Pero aún así, el Señor utiliza cada situación y cada experiencia que vivimos para irnos formando, irnos transformando en esa mujer sabia que Él quiere que seamos. Ah, hoy en día la sociedad no anima al matrimonio. No es para contar, digamos, pecados de familiares, pero conozco a alguien muy cercano que siempre se ha querido casar, pero la mujer nunca le ha dicho que sí. Ella siempre le ha dicho que no, porque dice que el matrimonio no es necesario, que casarse es simplemente un papeleo y que es simplemente para hacer la palabra, como una apariencia en frente a la sociedad. Entonces, para ella no es necesario que se casen. Tienen juntos más de 15 años y tienen 4 hijas, pero no se han casado. Ahora, el hombre ha dicho que él ahora no se quiere casar. Y entonces yo cuando conozco todas estas cosas y yo le digo a él, pero tú sabes que estás viviendo el pecado y que eso no es bueno ante los ojos del Señor, tú que lo conoces. Dice él que pues lo sabe. Pero como ella dice que es solo un papeleo, entonces no tampoco le va a seguir presionando. Digo, déjeselo en las manos del Señor. Pero el punto que quiero es, como ella dice, es solamente un papeleo ante los ojos de la sociedad. Hoy en día, así es como yo miro que lo están viendo. El casarse, el día es la fiesta. Es, es, es llevar a cabo, ponerme ese vestido muy bonito, que todo el mundo se me quede viendo, estar feliz ese día. Esa frase que dice, fue el día más feliz de mi vida. Y yo creo que debería ser el paso que hemos hecho para la felicidad. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo que el ET se convierte en lo que es nuestra felicidad y no es así. Ahí es donde caemos en esta crisis matrimonial, porque nuestra felicidad es nuestro amado Señor. Y Él es el que nos va a llevar por este proceso de matrimonio siempre que lo tengamos ahí como el versículo que manejamos de un hilo de tres no puede ser roto fácilmente. Y esa tercera persona, ese tercer hilo es nuestro amado Señor que está ahí para que estemos así entreteniendo, siendo como una trenza. Es Él quien nos está sosteniendo siempre. Sabemos que una trenza puede ser muy larga, que la relaciona con nuestro camino. Entonces, esa trenza, siempre que hay ese tercer pedazo, siempre va a estarse quedando apretada y quedando bien. Pero si se suelta un hilo, ya nuestra trenza ya no queda igual, ya no puede seguir. Entonces, ahí nos estamos viendo que aquí necesitamos en esta trenza, que necesitamos en esta vida, entonces, ah, bueno, y para terminar, me voy a seguir haciendo bulla ahorita, así que para terminar, algunas desde niñas estamos siendo criadas a ser castas y respetuosas, otras a tener todos los caprichos que queremos. Pero esto cómo afecta a nuestra vida. Pues luego vamos a estar buscando a lo que estamos acostumbradas. Y es lo mismo que le vamos a dar a nuestros esposos terrenales, a lo que estamos acostumbradas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar hacer como el Señor nos
llama a ser como esposas, como mujeres sabias, a ser castas y a ser respetuosas siempre, no solo en cierto tiempo con ciertas personas, sino ante todo y ante todo tiempo, porque a quien estamos representando es a nuestro amado Señor. Vamos a continuar con Perlita. Hola, buenas tardes, soy Perla de Ecuador y bueno, muy acertada la experiencia que nos comparte Joel, porque entendemos que este podcast está dirigido para aquellas mujeres que están en espera, que están esperando para casarse, para que el Señor, para el momento exacto en el que el Señor les muestre el tiempo, el momento adecuado y la persona indicada. Eh, En síntesis, el Señor me habló muchísimo a mi vida personal ahora en este tiempo para mí. En este capítulo me llevó a estudiar mucho. Y, y quiero primero ir a la parte de las mujeres que están solteras. Y puedo decirles y animarlas a aplicar lo que dice la palabra del Señor en cuanto a cómo usted tiene que prepararse para ser esposa. Porque concuerdo con Joel, el mundo está, y eso no lo vemos cuando somos jóvenes, cuando estamos ya saliendo de la adolescencia, entrando a nuestros 20, que sentimos que el mundo y la vida se nos abren para vivir un montón de experiencias. Eh, no lo vemos, pero bueno, el Señor nos da sabiduría con el tiempo y también con los golpezotes que nos damos en la vida y los estrellones que nos da la realidad del mundo en el que estamos viviendo, como para en este momento decirles con todo el corazón lleno de amor del Señor, de que sabemos de lo que estamos hablando. Y el mundo es tan duro que se burla del corazón de una mujer. Si bien es cierto, como dice Joel, ahora está de moda el irse a vivir antes del matrimonio, antes de casarse, para probar a ver cómo nos va, ¿no? Eh, en mi época, los de mi tiempo, la gran mayoría, no todas, pero todavía había un gran porcentaje de mujeres que esperaban el matrimonio con ilusión, porque también, como acertadamente yo decía, lo veíamos como la realización de nuestras vidas y donde íbamos a hacer nuestra etapa de felicidad. Pero el matrimonio no es nada de eso, o sea, el matrimonio, bien lo dice la palabra del Señor, que es la unión de dos personas y nuestra labor como mujeres es ser ayuda idónea. Si nosotros no estamos capacitadas para ser la ayuda de un esposo, vamos a fracasar como lo hemos fracasado las tres personas que estamos aquí y lo fracasamos en algún momento porque de verdad no teníamos la sabiduría correcta, no la sabiduría que ahora la tenemos y que ahora deseamos haberla tenido, ¿no? Eh, en su momento, esto de abrirse a una sexualidad libre, entre comillas, de probar con una persona, luego probar con otra. A pesar de que el Señor a mí en lo personal me lo habló de una manera un poco más, por mi etapa en la que estoy viviendo, obviamente, vale recalcar, de una manera más de corazón, ser pura y casta de corazón. Esto para una mujer joven tiene que ser en cuerpo también, ¿no? En su disposición a no exponerse a como el mundo ha formado a su idea de mujer. Una mujer, la fe fatal, sexy, mostrando todo, ¿no? Con fotos muy sugestivas en las redes sociales, en las fotos de perfil del WhatsApp, ¿no? El mundo se ha encargado de desfigurar completamente eso, ¿no? Y como les decía, aunque en mi corazón siempre estuvo el que yo tenía que salir de mi casa casada, ya eso ya era obstinación mía, ya somos un mundo diferente, cada uno es un mundo diferente, y en aquel tiempo todavía me lo permitía. Bueno, en aquel tiempo estoy hablando recién de hace 10 años atrás, no, no tanto en mi obstinación,
yo quería salir casada de mi casa, pero a mí sí me estaban proponiendo el irnos a vivir primero juntos para probar, ¿no? O sea, yo no acepté y la persona que quería estar conmigo cedió, ¿no? Por complacerme. Y ahí está, hay una bendición, pero sin embargo, yo no, eh, si bien es cierto, yo no tuve esta de estar con otra persona, no, sí, que no fuera la persona con la que me casé, sí caí en la, ¿cómo se llama? No es adulterio, Anastasia, ¿cuál es el otro pecado? Fornicación. Caí en fornicación, ¿no? Tener relaciones sexuales sin estar casada. Y también coseché los duros frutos y amargos frutos de haber pasado por esa decisión terrible. Por eso ahora al hablarle, porque sé que esto va dirigido a aquellas jovencitas que Dios quiera nos estén escuchando, para que entiendan que hablamos desde la experiencia, se cosechan este, duros frutos muy dolorosos, no solo para nosotras como mujeres, para nuestro corazón, sino que dañamos nuestras familias, afecta a los amigos que nos están viendo. Si tenemos hijos, afectan a nuestros hijos, a nuestros sobrinos y a los jóvenes que también están presenciando nuestra vida. No, hay ahí la importancia de aprender, como decía Jewel, de nuestro tiempo de espera, tener la sabiduría eh, de buscar al Señor para que nos unja con ese dominio propio que ya el Señor ya no los proporcionó porque es parte de los dones del Espíritu, ¿no? Tener ese dominio propio y esa sabiduría para poder entender de que no podemos dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Eh, Ver mujeres que van con una persona, luego pasan a las manos de otra persona y luego a las manos de otra persona, llenándose cada vez más de dolor. Y esto va más allá del qué dirá, de la gente que vio que tuve una, dos, tres parejas previo a la pareja definitiva con la que me voy a casar. Va más allá de eso. Va por el corazón. Lo bonito que es guardarse para una persona que el Señor ha destinado para ti. Eh, yo no lo he vivido tan exactamente, ¿no? Tan como tuve que haberlo vivido, de, de llegar hasta el matrimonio, como lo decía, como lo dice el Señor. Pero sí le agradezco, no en un ánimo de vanagloriarme, sino de su misericordia infinita. De verdad, de su misericordia infinita de permitírmelo, tener esa voluntad de no caer, porque en mi juventud, en los 20 yo tuve la oportunidad de viajar mucho, de salir muchas veces desde mi país, en grupos de jóvenes, a encontrarnos con grupos de jóvenes de otros países, de diversos países. Y no faltó oportunidad, no faltó. Y yo veía que mis compañeros tenían ese estilo de vida, ¿no? Y, y decir que yo sé que no, esto no vino de mí, esto es simple misericordia del Señor, pero decir que tuve la oportunidad de haber caído y no caí, yo le agradezco tanto al Señor de decirle gracias, Señor, porque no me lo permitiste. Por más que mi corazón en algún momento sí estuvo muy tentado, por eso digo, no es para vanagloriarme yo, sino pura misericordia del Señor. Pero es bonito sentirse, eh, por lo menos, que traté de no regarla tanto, ¿no? En ese tiempo. Y animarlas porque sé que vivimos en un mundo que desde una propaganda, uno está viendo las noticias y te salió una propaganda con una imagen demasiado explícita que uno le activa el pensamiento, te activa la carne, te activa la curiosidad en los jóvenes, incluso. El preguntar qué significa eso, ¿no? Eh, yo sé que es difícil, yo sé que es duro y las que somos mamás nos está tocando duro y nos va a tocar duro criar a nuestros hijos en un mundo como este, ¿no? Pero
ahora que ustedes son jóvenes, los que nos escuchan, tengan esa sabiduría de antes que nada, agarrarse al Señor, tener una relación con Él, para que Él sea quien las vaya guiando. Yo ahora recuerdo esos años de mi juventud, de mis 20, en donde, como les decía, yo viajé muchísimo y yo digo, ¿por qué no te conocí en aquel tiempo? Pues me hubiera encantado viajar contigo, me hubiera encantado conversar contigo de lo que veía, de los paisajes en los que nos quedábamos, ¿no? Eh, pero disfruten esa parte donde son solamente ustedes como mujeres en construcción junto con el Señor, porque es en esos años muy importantes donde se forman ustedes como mujeres. Y es necesario que tomen la palabra del Señor para creer, construirse conforme a su palabra. Y como decía al inicio, no como la mujer que el mundo nos está vendiendo. Eh, dice su palabra, ya viniendo un poco más desde la perspectiva en cómo me habló a mí me habló muchísimo este capítulo, porque en mi condición actual de mujer divorciada, mi objetivo en estos tiempos, y se lo he dicho, es ser de él y ser muy fiel a él, o sea, que me vaya construyendo. Entonces, para mí, este capítulo ha sido bastante importante. ¿Y por qué lo digo? Porque, como bien decía Yuval, el concepto de casta está muy ligado a lo sexual, ¿no? A la pureza sexual. ¿Y por qué digo que a mí me habló desde la pureza del corazón, o por obvias razones, ¿no? Eh, hay una cosa que se está perdiendo mucho y es la pureza del corazón, la pureza del pensamiento, que es lo primero que se corrompe antes de que nosotros caigamos en la corrupción del cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en una fornicación, en tener estas relaciones peligrosas, ¿no? Antes de casarse. Y es que para mí en estos tiempos, el Señor me ha enseñado que yo tengo que cuidarme mucho y cubrirme mucho, ¿no? Porque yo ya soy divorciada y de repente tengo que cuidar lo que veo. Si yo ya veo que estoy en una película y veo que se acerca el peligro, yo cojo y adelanto para no caer. O sea, y siento que es lo que le pasa a muchas mujeres que están en un proceso de separación y o un proceso que ya están divorciadas, ¿no? Eh, el no caer en la tentación de la mente, de quizás hacerte una película. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotras somos de Dios. Jesús es nuestro esposo y como tal debemos cubrir nuestros pensamientos y las intenciones, porque ahorita lo que importa son las intenciones de nuestro corazón, hacia dónde nos guiamos, hacia dónde nos vamos eh, encaminando, ¿no? O sea, en lo personal, y les comparto, mi motivación de vida ahora es tener una vida agradable para mi amado y construirme en esa mujer sabia que él quiere que yo sea, ¿ya? Y en el pensamiento pecamos muchísimo. Gracias a él, le he pedido que me cubra, porque es fácil, como mujer separada o divorciada, que de repente sientas una falta de aquello. Pero yo le agradezco tanto que no ha sido tan desastroso. Me imagino que quizás para otras personas puede ser tan desastroso, pero sí se siente ese llamado, hey, despierta, cuidado con lo que miras, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que escuchas, para mantener mi fidelidad de aquí y mi fidelidad de acá, que es tan importante para eso. Y sobre todo porque me recordó con la lectura de esto que soy una mujer mayor que está enseñando a un grupo de mujeres menores a ser amables, perdón, a amar a sus esposos, a ser castas y respetuosas. Si yo no puedo ser casta, ¿cómo voy a enseñarle a una jovencita a ser casta? ¿No? Y, y me habló muchísimo, muchísimo el Señor sobre esa parte de, de cuidar mucho el corazón, de cuidar mucho
la honra del Señor en tu corazón, o sea, honrar al Señor desde tu corazón. Y una de las cosas que me hablaba que es necesario ser esa mujer casta, intachable dentro de tu ser, de tus pensamientos, y guardando el temor del Señor, ¿no? Eh, echando mano mucho y agarrándose mucho del dominio propio y apartándonos del mal, apartándonos del mal. Una cosa que me recordaba él era que a veces me aparto del mal, ¿no? Empiezo a pensar, de repente se me pasó por ahí la propaganda, la cosa, y de repente, ay, pienso, ¿no? Entonces yo comienzo a trabajarlo mentalmente para pensarlo de otra cosa. Pero sí, me aparto del mal, pero no hago algo bueno, o sea, no le sumo un bien adicional, que es uno de los secretos que él siempre nos ha dicho, ¿no? Apártese del mal y haga el bien, ¿no? Entonces yo solamente me quedo en apartada del mal y me falta eso de hacer el bien. Entonces eso me estuvo llamando en estos momentos la atención. Eh, luego me puse a algo que dentro de toda esta lectura, él me llevó y es una lectura que les recomiendo. Perdón un momentito para encontrarla. Aquí está. Que sé que nos va a servir a las mujeres de mi condición, ¿no? Y a las jovencitas que están enfrentándose en un mundo que quizás algunas están estudiando en la universidad, están en un trabajo. Está en segunda de Pedro 1 que se dice del uno no, perdón, del 3 al 10 que se llama Firmeza en el llamamiento y en la elección, donde nos dice que precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, ¿no? Y ahí, por ahí una lectura muy bonita que sí me hizo reflexionar muchísimo de cómo debemos cuidarnos nosotras. Lo sentí que lo dio para mí, para ustedes como mujeres, de cómo debemos manejarnos dentro de estas situaciones, de estas circunstancias. Y por último, el, este, que debemos tener tres cosas limpias, eso lo vi porque él me guió al curso 3 el mismo capítulo, casi respetuosa. Me recordó que debemos tener tres cosas limpias de nuestro ser, que son, primero, tener un temor limpio hacia el Señor, manos limpias, es decir, no hacer nada malo, y un corazón limpio, que es la pureza, ¿no? Esas son las cosas en las que nosotras tenemos que, como mujeres, trabajar. Y el respeto en sí debemos practicarlo. Yo en lo personal me llamó mucho la atención a practicarlo con mis autoridades del ministerio, con las autoridades de mi país. Mi país está pasando por momentos muy turbios y de repente le cae a uno el criticar que no tiene que ver nada con el respeto. Eh, y me recordó eso, ¿no? Que el respeto es considerar a alguien en una estima especial, admirar a alguien, tenerlo en un lugar alto, y valorarlo mucho, cosa que la crítica, el juzgamiento no llevan a ningún lado, ¿no? Entonces son cosas que creo que como mujeres y más las mujeres solteras pueden empezar a practicar eso desde las áreas en el que el Señor le ha puesto una autoridad, ¿no? Entonces, por el momento eso es lo que yo quiero compartir. Le doy el paso a Anastasia. Bueno, gracias, Perlita. Eh, bueno, al igual que ustedes, yo pues también caí en la trampa. Y, y bueno, creo que ya les he compartido bastante eso también a las jovencitas. Pero en esta oportunidad, al leer el capítulo, hubo algo que me llamó la atención y yo también fui a los significados nuevamente de castidad y de respeto. Y una palabra que me llamó la atención y fue pureza. Y resulta que cuando yo medité en esa palabra me acordé cuando estudiaba eh, que en química la pureza de un elemento significa que no tiene
elementos extraños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cloro, ¿sí? Se dice que el cloro es 70% puro cuando está sólido. ¿Por qué dice 70%? Porque 70% es cloro y el 30% restante son otras sustancias que están añadidas al cloro. Entonces se dice que el cloro es tiene 70% de pureza. Entonces cuando recordé eso, el Señor me trajo a la memoria también que lo mismo nos pide a nosotras, ¿sí? Esa pureza, de que no haya mezcla, ¿sí? Y resulta que cuando hay una relación íntima, hay una mezcla, ¿cierto? Se mezcla el ADN de las dos personas. Entonces ahí es cuando nosotras perdemos la pureza. Pero entonces no podemos tomarlo solamente como esa parte como tal de la unión sexual, porque hay mucho más, ¿sí? O sea, la pureza, como bien lo decía Perlita, tiene que ver mucho con el corazón. ¿Qué tan puras estamos siendo en nuestro corazón para con el Señor? Porque no se trata de nadie más, sino de Él. Y, y entonces también me llevó a darme cuenta que las mujeres jóvenes, muchas, están tan obsesionadas también con una pareja o con un esposo, como la mujer casada está obsesionada con la restauración de su matrimonio. Entonces creo que en ambos casos las podemos comparar y en esa necesidad también de soltar, ¿no? En esa necesidad también de soltar ese deseo, de entregar ese sueño al Señor para que sea Él quien se encargue, porque no todas, eh, no sé, el 100%, el 99% serán las que se van a casar y de pronto el 1% las que el Señor no les tiene un esposo, ¿no? Solo Él sabe cuál es el plan para cada una. Pero el hecho es que esa mezcla va mucho más allá de esa parte sexual y me acuerdo mucho, creo que es del capítulo de Mujer Sabia en el que Erin anima a las jóvenes y que muy seguramente cuando ella continúe escribiendo este libro de Mujer Sabia en Espera, que anima a las jóvenes no solamente a esperar, sino a no tener citas. Y creo que esa es una parte fundamental para la pureza del corazón, porque es cierto que cuando ha habido parejas anteriores, como que se crea un lazo y es un lazo que persiste en el tiempo. Es como que aunque usted esté con su esposo, en algún momento vienen recuerdos y cosas que lo llevan atrás, como a, incluso a veces a extrañar, honestamente, como a extrañar cosas que de pronto se vivieron con otra persona. Y entonces pasa, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero suele suceder que uno preciso está en una pelea y esa persona aparece. A mí me ha pasado. De repente apareció y le dio un me gusta a una foto y uno dice, ¿por qué aparece otra vez esta persona? ¿Cierto? Y vuelven los recuerdos y de pronto eso hace que uno empiece o que te escriban y entonces uno responde y esas cosas son impurezas que están en nuestra vida y son impurezas que nosotras tenemos que eliminar y entregar y entregar y entregar. Y me causó mucha curiosidad que además se compara el vientre de la mujer con un pozo. Entonces, hay un proverbio que dice, en Proverbios 22:14 dice, fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas. El que es maldito del Señor caerá en ella. Y una fosa profunda es como eh, un hueco que hay en medio del mar, en medio de una corriente de agua. Entonces es como que cuando el hombre cae en ese pecado, bien sea fornicación o adulterio, cae en esa fosa profunda.
¿Cómo será difícil sacar a una persona que ha caído en una fosa profunda? Em, si es tan profunda como lo es una fosa, que necesitan algún equipo, ¿verdad? De buceo, lo que sea, para sacar cosas que están al fondo del mar. ¿Cuánta presión hay debajo del mar, ¿no? Para poder bajar a esa profundidad y extraer esos tesoros que hay en el mar. Creo que es una comparación también que espiritualmente sucede. Creo que muchas en el ministerio saben lo difícil que es que una persona salga de la fosa del adulterio, ¿verdad? Que necesita ayuda espiritual y necesita ayuda de alguien externo, porque por sí solo no lo puede lograr. Y entonces, cuando vino a mi mente ese versículo de la fosa profunda, me acordó también del proverbio que nos dice que le dice a la pareja, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Sí? Entonces hace esa comparación de lo que es una fosa, un pozo contaminado, con un pozo que está puro, que se supone es el de la mujer que se ha guardado, ¿verdad? Entonces, como que todas esas cosas hicieron clic y entendí que cuando nosotras de pronto tenemos o hemos tenido muchas parejas sexuales, nuestro vientre está contaminado con todos esos ADNs. Y yo creo, esto no es doctrina, pero creo que es posible que de alguna manera eso sea lo que contamine a los hijos, ¿sí? Y que sean esas cadenas que decimos que hay cadenas que heredan los hijos de malos comportamientos y cosas, porque ya viene también en el ADN, porque he sido contaminado. Y entonces, claro, yo recordaba cuando leía en la Biblia que Dios les decía a los profetas que no podían casarse por ninguna razón con una mujer que no fuera virgen, ¿verdad? Porque eso tenía repercusiones en la descendencia y que era malo. Entonces, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder en eso. Y el hecho es que muchas veces sí nos infundieron, nos dijeron, no hagas esto, eh, consérvese hasta el matrimonio, pero tal vez no nos dieron la razón, el por qué. Y a veces es muy necesario, y sobre todo en esto que nos digan por qué. Y miren que hasta ahora lo vengo yo a entender después de tanto tiempo, ¿no? Eh, pero ahora que nos escuchan las jóvenes que puedan entender la importancia de mantenerse puras, porque es algo que va a pasar también a nuestros hijos, que va a pasar a nuestras generaciones. Y también respecto al corazón, porque así como ellos absorben todos los conocimientos del mundo y de todo, nos están viendo, ellos están viendo nuestro ejemplo. Y muchas veces cuando nosotros hacemos bien las cosas como padres, infunde ese temor en los hijos de no hacer las cosas, de no salirse de ese límite. Al menos eso es algo que yo viví, ¿sí? Que había cosas que yo decía, mis papás no hicieron eso, yo no puedo hacer eso, ¿sí? Como el hecho de lo que nos decían de que mm, les proponían irse a vivir juntos, ¿verdad? Antes del matrimonio. Yo pasé por la misma situación y mi esposo no se quería casar. Él siempre había pensado como en vivir juntos. Y yo decía, no, yo de mi casa no salgo si no es casada. Y yo, igual que Perlita, yo me encerré ahí y dije, no, tiene que hacerse así. Y creo que eso es un límite que le va colocando a uno también la influencia y la forma de vivir de las personas que estamos viendo. Porque no solamente son los papás, también es la familia. Cuando en la familia vemos que los abuelos aceptaron el pecado de una tía o de un tío y que no hubo consecuencia, no pasó nada, entonces uno pasa a creer que esas cosas se pueden hacer, que, que no están tan mal, porque a la final esa persona no sufrió nada. Y las consecuencias muchas veces se ven a largo plazo. Personalmente,
y no es por hablar mal, sino por contarles el testimonio en mi familia creo que ya les había comentado, de los tíos que cayeron en adulterio y se fueron a vivir con otras mujeres. Ninguna de esas uniones prosperó. Todos ya en sus años de vejez terminaron con esas mujeres y solos, ¿sí? Porque ya en la vejez ya ni siquiera la esposa los quiso recibir, entonces quedan en soledad, ¿sí? Y tarde o temprano uno va a cosechar las consecuencias. Entonces, el Señor nos habla de eso, de mantenernos castas en todo, como bien lo dijo Perlita, tanto en lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón, como en lo físico, en nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que es la casa del Señor, que es donde Él quiere estar. Entonces, tal vez muchas jovencitas ya hayan caído, tal vez muchas hayan pasado al área de los besos, tal vez muchas hayan pasado al área de que les toquen alguna parte de su cuerpo. Y este es un momento de confesar su pecado, de pedirle a Dios perdón y de apartarse del pecado. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Busque una mujer sabia mayor en nuestro ministerio, en nuestro blog, en nuestro correo puede usted encontrar, o en nuestros formatos de diario puede encontrar usted esa oportunidad de confesar su pecado y de encontrar el apoyo de mujeres mayores que la puedan orientar y guiar en esa situación para que usted pueda dejar el pecado, porque muchas veces a esa edad, mm, creo que eh, la presión social influye mucho también, ¿sí? Y necesitamos la fuerza de alguien que nos escuche, de alguien que nos entienda por lo que estamos pasando y que muchas veces de pronto nuestras amigas no están en la misma ideología, no tienen el mismo tipo de pensamiento y necesitamos ese apoyo. Entonces, aquí con seguridad lo van a encontrar. Entonces, bueno, eso fue lo más o menos lo que el Señor me estaba mostrando respecto a esa parte de la castidad, respecto al respeto, que es algo que tampoco se ha infundido mucho desde el hogar, ¿no? El respeto a la autoridad del esposo, incluso a nuestras autoridades como gobernantes, eh, porque solemos escuchar que se habla mal del presidente, que se habla mal del gobernante, del alcalde, bueno, de todas las autoridades. Y qué difícil es a veces también evitar, como dice, evitar escuchar, ¿no? Porque donde uno va, si de repente uno va en el taxi, el taxista hace el comentario, si de repente va en el bus, entonces el de atrás también está comentando, está criticando, se está quejando. Y a veces es difícil huir de todas esas palabras, porque estamos en un mundo en el que la maldad camina rampante. Pero necesitamos cuidar nuestros oídos, cuidar nuestros ojos, nuestra boca, de lo que hablamos, porque de lo que sale de nuestra boca es lo que realmente contamina al hombre. Eso es lo que contamina todo lo que hablamos, lo que decimos. Entonces nosotras, eh, como creyentes, necesitamos ser esa luz que cierra la boca para criticar, que ora por esas personas en lugar de criticarlas, y necesitamos cambiarlo porque creo que especialmente cuando se trata de política es muy fácil caer porque todos estamos viviendo las consecuencias, ¿no? de las decisiones buenas o malas que tomen. Entonces, a veces es muy fácil que nosotros también caigamos en la queja y es algo en lo que personalmente yo muchas veces he luchado, que les confieso que a veces sí tengo que confesar, a veces se me sale un comentario de desaprobación, ¿sí? Con algunas decisiones, o no solamente una palabra, de pronto me quedo callada, pero mi cara lo dice todo, la cara de desaprobación que uno pone, pues también habla. Entonces, todas esas cosas creo que son cosas que también el Señor me está diciendo,
que necesito seguir entregando para que Él pueda corregir. Y bueno, hablando también un poco de la espera, que nos hablaba también ahí el capítulo, em, porque creo que, uy, para esta generación va a ser muy difícil el tema de la espera, porque estamos acostumbrados a las pantallas, acostumbrados al celular, a la gratificación inmediata, que si quiero ver un video lo veo ya, que si quiero una película la veo ya. Ya no tengo que esperar a que esté en cartelera, ¿no? Yo abro mi aplicación y ya está la película. Entonces, como todo es tan inmediato, tan ya, los jóvenes eh, de la próxima generación probablemente quieran precisamente también recibir de una pareja ya. Y muchas veces eh, estos niños que han sido sobreexpuestos a pantallas y al uso de celular desarrollan comportamientos agresivos cuando se les quita esa gratificación, ¿sí? Entonces, uno, desarrollan adicción, dos, desarrollan ese comportamiento violento. Y entonces cuando el Señor me mostraba esto, yo pensaba, bueno, entonces si quieren gratificación ya, pues es posible que el abuso aumente también en una próxima generación, porque todos van a querer las cosas a su manera y en el momento que quieren. Entonces ahí está también algo en lo que el Señor nos está llamando a tener cuidado con regular el uso de todos estos elementos, especialmente en los niños, y sobre todo cuando son tan pequeños, porque para ellos es muy fácil desarrollar esa adicción. Entonces hay que tener mucho cuidado, eso es algo que siento que el Señor nos llama la atención, porque a veces como por entretenerlos, por salir del paso, de pronto porque tenemos muchas cosas que hacer, afán o algo, les entregamos el celular para que se entretengan y les estamos haciendo un daño. Entonces es mejor que busquemos a Dios para saber qué cosa podemos hacer para entretenerlos, para que ellos jueguen y aprendan en lugar de estar desarrollando ese tipo de adicciones. Entonces, sí, es posible que se haga difícil la espera para ellos, pero ya que nosotros tenemos estas herramientas y estamos aprendiendo, qué bonito va a ser que ellos sean esa luz, ¿sí? Que les enseñen a otros el gozo que hay en esperar. Y nosotras mismas estamos aprendiendo a esperar. Imagínense, si nosotras aprendiendo a esperar que el Señor respondiera a nuestras oraciones, ¿no? Entonces, es algo que necesitamos vivir, que nosotras mismas necesitamos vivir esa castidad y ese respeto para que eso realmente pase a la generación de jóvenes. Ellos nos están viendo y podemos ser esa influencia positiva en sus vidas. Yuval comentó algo sobre que ya no se fomenta el trabajo, el matrimonio y la familia. em, y creo que eso también ha sido a raíz de los fracasos familiares que han visto los jóvenes, de sus propios padres, de sus tíos, sí, de familiares que ven que el matrimonio como que no tiene una, un fundamento sólido, que no tiene como una razón de ser, y por eso se desilusionan y dicen, no, eso no vale la pena. Pero antes, cuando antes uno veía parejas románticas y veíamos, sí, todas las películas y decíamos, no, tan lindo que es el matrimonio, tan lindo que es estar en pareja, tan lindo. Y esas cosas han ido cambiando también precisamente por lo que estamos viendo. Ya no es algo que se fomente tampoco en las series de televisión o las películas, ¿verdad? Son cosas que están saliendo de esa agenda y que por lo tanto los jóvenes están aceptando como lo que debería ser. Entonces, eh, hubo algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo Jewel cuando dijiste que antes se pensaba que el día del matrimonio era el día más feliz de la vida y que era el feliz para siempre, ¿no? Porque siempre se marcaba como el carro y todo como felices para siempre y era al final de los cuentos de hadas, pues fueron felices para siempre. Y tienes razón en que no es el día más feliz de nuestra vida. Sí es un día feliz, pero no el más feliz de nuestra vida. Creo que todas coincidimos en que el día más feliz fue cuando conocimos al Señor personalmente, cuando
comenzamos a desarrollar ese amor con Él, esa intimidad con Él. Creo que todo eso cambió nuestra manera de pensar y de ver nuestra vida. Eh, y, y yo creo que el feliz para siempre, digamos que lo que, lo que vi fue como el matrimonio ha sido la representación siempre de nuestro futuro matrimonio con el Señor, ¿no? De las bodas del Cordero, cuando ya nos unamos como su novia a Él. Y ese sí va a ser nuestro feliz para siempre, porque ya una vez que nos unamos a Él, no va a haber más pecado, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, vamos a llegar al paraíso, ese sí va a ser el feliz para siempre. Y creo que anticiparlo ha hecho daño, porque todas pensamos en esa expectativa, ¿verdad? De que justo nos casamos y vamos a ser felices para siempre. Y cuando esa felicidad nos llegó, qué decepción. Qué decepción cuando encontramos que ese no era el príncipe azul, que no era el hombre perfecto, que no era todo lo que habíamos visto antes, sino que era un hombre de carne y hueso, como nosotras, con virtudes y defectos. Y esa fue como la decepción, pero todo empieza con de pronto una mentira blanca, ¿no? De pronto podemos decir, no, pero esa mentira no es tan grave, pero ha hecho mucho daño, ¿sí? Porque la realidad es que después del matrimonio no es que somos felices para siempre. No se trata del matrimonio, se trata de cuando conocemos al Señor que podemos ser felices aun cuando hay dificultades, aun cuando hay pruebas, ¿sí? Cuando nosotras estamos cimentadas en la roca de su palabra, es cuando podemos decir que podemos tener paz y gozo en medio de la tormenta. Entonces, qué bonito es que Jewel trajo esa colación, que podemos desenterrar esa mentira para que las chicas jóvenes que sueñan con casarse no se vayan a desilusionar cuando encuentren que ese feliz para siempre no era con ese esposo, sino con el esposo celestial. Con él sí es el feliz para siempre. Entonces creo que ese es nuestro broche de oro para cerrar este podcast. Gracias por escucharnos. Como saben, encuentran en nuestro blog todo el apoyo que necesitan para que ustedes también sigan creciendo en su relación con el Señor, como su prometido en este caso. Entonces, gracias por escucharnos y nos encontramos en un próximo podcast.